Hola a todos, listo. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión. A continuación, bueno, he dejado esta diapositiva en blanco porque vamos a proceder a explicar la otra forma de intervención por el cual proceden los créditos que pueden recibirse por el Fondo Monetario Internacional, los cuales devienen básicamente también por problemas en el Producto Interno Bruto. Nosotros hemos hablado en la primera parte con respecto hacia la balanza de pagos, las posibilidades de déficit que generalmente se pueden dar a nivel de balanza comercial y de la balanza financiera. Y por lo tanto, por esos lados es la manera como se ajusta el requerimiento de esas necesidades excepcionales de financiamiento y para lo cual el FMI precisamente es uno de los actores importantes en el financiamiento de dichos desequilibrios. Entonces, si lo vemos ahora por el lado del Producto Interno Bruto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar cómo se encuentra conformada de manera esquemática esta producción. Entonces, tenemos que el Producto Interno Bruto, o a quien también lo conocemos como Y, es una representación de cuatro sectores fundamentales, que son el consumo, la inversión, el gasto público y la balanza comercial, ¿ya? O operaciones externas, como también se lo suele llamar al indicador. Y estos están representados por identidades que son la C para consumo, la I para inversión, el gasto público que se representa con la letra G y la balanza comercial que se representa con XN, ¿ya? Porque también se conoce a este último indicador como exportaciones netas o la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Esa es la razón. Entonces, si simplificamos la ecuación solamente con sus identidades, tendremos que Y es igual a C más I más G más XN. Y aquí vamos a dejar establecido donde XN es exportaciones menos importaciones, que se suelen representar con la letra M. Y lo que tenemos ahí no es otra cosa que la presentación del Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto, ¿sí? Entonces, esto que está aquí dado es el enfoque keynesiano. Es el que tradicionalmente se utiliza para el análisis de la macroeconomía. Porque en efecto, los autores que siguen la visión clásica o neoclásica consideran de que la macroeconomía no existe, sino que lo que aquí se debe considerar son elementos agregados en microeconomía para la toma de decisiones de agentes. Entonces, para entender esta parte del dilema, pues no podríamos utilizar la corriente clásica, sino que utilizamos la corriente keynesiana, que es la que trata y aborda este tema de la macroeconomía. Entonces, para identificar las posibles necesidades de financiamiento que puede tener el Estado, lo primero que hacemos es una reducción de esta ecuación keynesiana y vamos a establecer un supuesto. El primer supuesto, lo voy a poner aquí número 1, es no hay gobierno ni sector externo. Entonces, si eso ocurre desde ese punto de vista, tendremos de que el PIB va a ser igual al consumo y la inversión, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, lo que estamos diciendo es que la producción de un país, al no haber un ente central y al no haber negociación con los mercados internacionales, dicho de otra manera, el país se convierte en una especie de autarquía, entonces solamente operan los actores privados, consumo donde están los hogares e inversión donde se encuentran las empresas. Adicionalmente, consideramos un segundo supuesto que es con respecto a la distribución de la renta. Entonces,
La renta en este caso se determina con la letra I, que es la producción, y en principio se supone que todo el dinero que se genera dentro de un entorno económico como producción es precisamente el ingreso que se encuentra disponible para todos. Cuando nosotros hacemos el análisis del PIB per cápita, en la práctica lo que hacemos es coger Y, el valor del PIB, y entonces cuando eso lo dividimos para toda la población, nosotros estamos obteniendo cuál es la producción que hay que entregar a cada persona a partir del volumen de producción que se está generando. O dicho de otra manera, ese nivel de producción es el que deberían comprar si todos tuvieran la denominación en dólares de la renta que representa dicho valor. ¿Ok? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, si yo no tengo gobierno en el sector externo, entonces la renta solamente la puedo distribuir de dos maneras. O la gasto en consumo o la gasto en ahorro. ¿Sí? Solo son esas las únicas maneras disponibles como yo puedo lograr eh, dicha asignación de recursos. Entonces, si yo de estos dos supuestos, por ejemplo, despejo para consumo los elementos que conforman tanto la suposición de no gobierno ni sector externo y la manera como se distribuye la renta. Entonces, por ejemplo, en el caso de arriba vamos a tener que la renta menos el consumo determinan lo que es la inversión. Y en el otro caso, si a la renta yo le resto el consumo, voy a tener ahorro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto de aquí? Esto de aquí nos lleva a un tercer elemento, ¿sí? Y ese tercer elemento es que la inversión está relacionada con el ahorro. ¿De dónde sale eso de ahí? Si ustedes se percatan, I es igual a la renta menos el consumo. Pero la renta menos el consumo también es igual al ahorro. Entonces, de ahí la importancia precisamente de normar estos dos, este aspecto en particular, perdón, este aspecto en particular del consumo. Vamos a ponerlo de otro color. Porque en la práctica, cuando nosotros destinamos o propendemos a hacer tipos de política económica que se orienten excesivamente en el consumismo, no en la estimulación del consumo, sino en el consumismo, nosotros lo que vamos a hacer es perder todo el excedente de renta disponible y por lo tanto no se va a poder desarrollar forma, eh, de una forma generalizada ni recursos para que se puedan, en este caso, guardar ante situaciones que se presenten más adelante, ni vamos a tener esos recursos disponibles para invertir. Porque en efecto, ese es la teoría que emergen detrás de esta ecuación, y es decir, de que el ahorro como tal es la base de la inversión. Si yo tengo una economía con poco ahorro, entonces evidentemente yo lo que voy a tener como resultado es poca inversión en ese entorno económico. ¿Ok? Por tanto, cuando yo comienzo a analizar el comportamiento, la conducta de la renta de los actores privados, el asunto es si los actores privados tienen una propensión a consumir que es mucho mayor a la propensión a ahorrar, entonces el saldo que va a resultar de aquí es que hay pocos recursos disponibles para la inversión. Y entonces, para poder yo tener un mayor nivel de inversión en el entorno económico, como no hay ahorro interno, ¿de dónde me toca irlo a buscar? ¿Mm? Si no hay ahorro interno, ¿a dónde me toca ir a buscarlo? Fuente de financiamiento externo. Fuentes de financiamiento externo, así es. Entonces, de ahí viene una primera necesidad de
búsqueda de deuda en instituciones multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo el Banco Mundial, como por ejemplo créditos de amigos, como por ejemplo ventas anticipadas, porque se necesitan esas fuentes de recursos. Ahora vamos a hacer la introducción, vamos a hacer otro paso en el que vamos a introducir gobierno, sector externo y la relación entre renta y producción. Entonces, para esto nosotros vamos a llamarla renta disponible en este caso. Renta disponible y producción. ¿Ok? Entonces, para esto la renta disponible se refiere al dinero con el que cuentan los actores privados para poder desarrollar su actividad productiva como tal. Entonces, desde ese punto de vista, la renta disponible, o YD, como la vamos a llamar, no es otra cosa que las maneras como los actores privados pueden distribuir su renta. Y como ya vimos anteriormente, esa renta disponible o bien sea se consume o bien sea se ahorra. Esa es la parte. Por otro lado, cuando ya el gobierno entra en acción, entonces esta renta disponible va a estar alterada por dos elementos que son la forma como los actores privados interrelacionan con el gobierno. En este caso, la renta disponible va a estar dada por el dinero o las fuentes de ingreso que tiene ese hogar o esa empresa en un periodo de tiempo dado, y a esa renta habría que sumarle las ayudas que recibe por parte del gobierno, es decir, los subsidios, ¿ya? Por ejemplo, los hogares tienen tarifas de electricidad que están hasta un cierto nivel de consumo a un costo más bajo, ¿ya? Igualmente en el tema de telefonía, ¿ya? Si las empresas, por ejemplo, se establecen a partir de estímulos tributarios que están dados por el COPSI, se establecen en ciudades que están fuera de los polos de desarrollo, si emplean en este caso mano de obra que tiene mayor procedencia en el lugar donde se encuentran establecidos que con respecto a regiones externas. Entonces eso genera ahorros que el COPSI determina como un beneficio, un escudo fiscal del 50%, por ejemplo, los beneficios sociales, en el caso de la mano de obra de lo que estamos hablando, exoneración a 10 años de los pagos del impuesto a la renta, entre otras cosas. Entonces, esas exoneraciones son las que se conocen como transferencias. En el caso de los hogares, también aquí entraría lo que es el subsidio del gas, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y finalmente, aparte de la renta y de las ayudas que yo recibo, evidentemente tengo que dar de baja los impuestos, en donde estos impuestos pues, pueden ser impuestos directos o impuestos indirectos, los cuales evidentemente disminuyen la cantidad de dinero disponible para poder o bien sea consumir o bien sea ahorrar. ¿Ok? ¿Sí está clara esta parte de aquí? ¿De dónde salió esta segunda ecuación? ¿Sí? Ok, entendería que sí. El silencio otorga. Entonces, de aquí lo que nosotros vamos a hacer es una transformación, al menos de esta segunda ecuación. Y esta transformación de la segunda ecuación es porque nosotros vamos ahora a relacionar renta disponible con producción. Y recuerden que inicialmente la producción se representa con esta letra Y. Por lo tanto, lo que nos corresponde es despejar para Y esta segunda ecuación. Entonces, por tanto, la renta disponible va a ser igual, las transferencias que están sumando ahora pasan a restar, los impuestos que están restando ahora pasan a sumar, y me queda una identidad en términos de Y. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo estos dos comportamientos, yo lo que voy a hacer es regresar a los planteamientos iniciales de esta ecuación que está aquí, la ecuación completa del Producto Interno Bruto, ¿ya? Y a su vez voy a utilizar la ecuación de la distribución de la renta, esta, en la cual habíamos determinado que el nivel de ingresos en algún momento del tiempo o se consume o se ahorra. Entonces,
Haciendo esos planteos, entonces tendremos lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, el valor de YD que está en la tercera ecuación es igual a consumo más ahorro. De ahí yo replico lo mismo menos las transferencias más los impuestos. Y del otro lado, Y es igual a la primera ecuación que tengo al inicio, es decir, consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. ¿Ok? Entonces, en primera instancia ustedes pueden apreciar aquí que tengo dos identidades de consumo, esta y esta. Aquí tengo también lo que son los actores privados, que son las inversiones. Y entonces, como a mí lo que me interesa es en esta relación introducir al gobierno y al sector externo, lo que vamos a hacer es despejar para esta ecuación, para estos elementos de aquí. Por lo tanto, si despejamos, esto nos quedaría de la siguiente manera. Más ahorro, menos transferencias, más impuestos. Entonces el consumo que está después del igual pasa con signo cambiado, la inversión que está después del signo igual pasa con signo cambiado, y me queda del otro lado el gobierno y las exportaciones netas. Entonces, reduciendo los dos elementos de consumo, entonces lo que me va a quedar es que el ahorro menos las transferencias más los impuestos menos la inversión es igual al gasto más las exportaciones netas. ¿Ok? Entonces, de esta reducción de aquí, ahora me interesa agrupar a mí los elementos de la izquierda que tienen relación con la acción del gobierno. Del lado izquierdo, de los cuatro elementos, ¿cuáles corresponden a acción de gobierno? ¿Mm? Transferencias e impuestos. Transferencias e impuestos, así es. Entonces, ahorro menos inversión va a ser igual al gasto. Como transferencias está con signo negativo, ahora se pasa a signo positivo. Y como impuestos está con signo positivo, pasa a signo negativo. Y le sumo las exportaciones netas. Y llegamos a esta identidad de aquí. ¿Qué nos interesa a nosotros obtener de esta identidad, o al menos que debemos tener en cuenta? Esta porción aquí de la ecuación, en la cual nosotros estamos al gasto del gobierno, sumándole las transferencias y restándole lo que presenta. ¿Mm? ¿Qué representa solamente esa identidad? Vamos a ponerla aquí abajo. Gasto más transferencias menos impuestos. ¿Alguna idea con respecto a qué representa? Los fondos de los que depende o tiene el gobierno en un año. El presupuesto general del Estado. Presupuesto general del Estado, así es. Técnicamente esto de aquí no es otra cosa que el presupuesto general del Estado. Y entonces, este presupuesto general del Estado, estos dos elementos que están aquí, el gasto y las transferencias, ¿qué son? ¿Egresos o ingresos para el Estado? Egresos. Egresos. Y los impuestos son el ingreso. Los ingresos, correcto. Así es. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la matematización.
Las exportaciones netas, como indicamos anteriormente, no es otra cosa que la balanza comercial. Y la diferencia entre el ahorro y la inversión no es otra cosa que la liquidez del sector privado. Entonces, a partir de esta identidad nosotros podemos hacer las reflexiones del caso. Porque, por ejemplo, manteniendo todo lo demás constante, como decimos los economistas, ceteris paribus, si yo tengo más egresos, si los egresos son, son mayores que mis ingresos, ¿qué situación tengo? ¿Cómo se llama eso? Déficit. Incrementa la liquidez del sector privado. ¿Perdón? Estaría la liquidez del sector privado, ¿no? Ya, sí, pero primero esta situación contable, la que quiero definir. Más egresos que ingresos, ¿qué significa? Superávit, déficit. 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 Así es. Esto es déficit. Y tiene el nombre completo de déficit fiscal. ¿Ok? Entonces, si todo lo demás se mantiene constante, yo tengo déficit fiscal aquí, ¿cómo puedo corregir el déficit fiscal? Con aumentos de impuestos, con una política fiscal. Puedo corregirlo con un aumento de impuestos, por lo tanto T se hace más grande, pero cuando T se hace más grande, ¿a quién disminuye? El ingreso disponible. Ok, pero en esta última identidad, en esta identidad que estoy sombreando, ¿a quién disminuye? La liquidez del sector privado. A Esa la es la- liquidez del sector privado. Así es. Entonces, si yo incremento los impuestos, entonces yo lo que hago es echar de mano de esto de aquí, que no es otra cosa que el ahorro interno. La liquidez es el ahorro interno, visto desde otro punto de vista. Entonces, si tengo déficit, yo puedo echar de mano con el ahorro interno y por lo tanto de esa manera lo equilibro al aumentar los impuestos. Esa es la figura legal como yo puedo echar de mano del ahorro interno. Pero si yo no quisiera irme por ese lado, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. Si yo no me voy si yo de pronto no quisiera irme por el lado del ahorro interno, ¿ya? Si esto yo no lo quisiera hacer, eh, ¿qué otra manera tengo para poder equilibrar ese déficit fiscal? Disminuyendo el gasto del Estado y la transferencia. Esa es otra manera, disminuyendo el gasto, ¿ya? Pero si yo disminuyo el gasto, ¿a quién también disminuyo? Yéndome en las ecuaciones para atrás. Porque recuerde que el gasto que usted disminuye es este. Disminuye el ingreso también, por ende. Al ahorro interno, Disminuye el correcto. ingreso disponible, así es. Entonces, si usted disminuye TR, que son las transferencias como tal, usted disminuye esto, el ingreso disponible, ¿ya? Y entonces, si usted disminuye el ingreso disponible, usted está alterando esta identidad de aquí, la identidad consumo-ahorro. Cuando yo tengo menos ingreso disponible, porque ya no me cubren las transferencias, ciertas necesidades de consumo básico, entonces lo que va a pasar es que de lo que estoy designando para el ahorro, para S, ahora lo voy a utilizar para C. Y entonces, si disminuyo ahorro, provoco la disminución de esto, de la inversión. Y entonces eso genera nuevamente un movimiento hacia la baja de la liquidez del sector privado. Entonces, nuevamente, no es tan cierto que una disminución del gasto público de forma generalizada significa una mejora en los incrementos de producción o genera un cambio en los términos de PIB que genera una nación. No necesariamente. O sea, ¿Ya? mejora simplemente disminuiría técnicamente el déficit, aunque macroeconómicamente afecta a la producción. Así es. Las secuelas las sienten en los hogares porque en términos de planificación macro ya no van a contar con recursos de ahorro, sino que van a estar centrados más en el consumo. En transferencias, por ejemplo, implica, en otras palabras, por ejemplo, que se quite la escolaridad subsidiada. A mí personalmente no me gusta la palabra gratuita porque no hay nada gratis,
¿ya? Todo alguien lo tiene que financiar. Caso contrario, estamos hablando de voluntariado. Entonces, implicaría, por ejemplo, la educación superior subsidiada se termina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo fondos de ahorro y me interesa a mí seguir con un nivel de educación superior, lo que voy a hacer es sacar de ahí y mandarlo hacia el consumo. Entonces, con menos ahorro, eso implica que en el esquema macro, al haber pocos fondos disponibles en cuentas de ahorro, pólizas de ahorro, como se les quiera llamar, o en activos de ahorro, entonces la inversión como tal tiende a decaer. Y entonces, de esa manera, en lugar de incentivar el crecimiento de la producción en el término de Y, yo lo que estoy haciendo es recortando a Y. ¿Ok? Entonces, esto de aquí precisamente es lo que he intentado hacer con esta matematización, es que ustedes precisamente puedan ver los efectos de interacción que hay entre los déficits fiscales, la forma como se financian los déficits fiscales y las consecuencias que tienen la toma de medidas por el gasto con respecto a la renta disponible y con respecto a los efectos agregados de la producción como tal. El efecto que tiene el ahorro interno para poder financiar el déficit fiscal en algún momento del tiempo dado, que puede ser una alternativa, por lo tanto no es tan cierto de que en una carta de intención, por ejemplo, me digan a mí, ¿sabes qué? Ya no tomes en cuenta el ahorro interno, porque si no tomo en cuenta el ahorro interno, estoy prescindiendo del factor que tengo a la izquierda y entonces los únicos efectos de ajuste que yo tendría me van a ser nuevamente por el gasto, por las transferencias o el otro elemento que no ha sido mencionado, que es esta, la balanza comercial, ¿ya? Que nuevamente esta balanza comercial, si yo aumento, o mejor dicho, elimino restricciones junto con disminución de las transferencias, yo lo que hago es ya no provocar solamente déficit comercial, sino que aquí también voy a tener yo o mejor, ya no voy a tener un déficit fiscal solamente, sino que voy a tener aquí también un déficit comercial en ese caso. Y al tener ese déficit, entonces, si ya no tengo el ahorro interno, me toca ir al ahorro externo. Y eso es créditos, y esos créditos a su vez van a tener sus implicancias acá en la balanza de pagos con una mayor concentración de esto, de la cuenta de capital, que no es otra cosa que el endeudamiento hacia la vista, lo cual implica de que los recursos que se puedan generar en la cuenta corriente y los recursos que se generan a través de la caja fiscal tengan que ser aplicados para poder disminuir el peso de deuda sin tomar en cuenta la inversión productiva y la formación bruta de capital fijo que necesita una economía para poder ensanchar su Producto Interno Bruto. ¿Está clara esta parte? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces, eso es básicamente los orígenes desde donde pueden generarse la necesidad de búsqueda de financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional, visto desde la balanza de pagos y visto desde el Producto Interno Bruto.